Institución de Asistencia Privada presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarlos. Esto es Anunciación TV y ahora vamos a presentar a ustedes un ejemplo de vida. Seguramente muchos ya lo conocen, sobre todo que este programa se transmite a través de internet. Seguramente los seguidores de Arly Velázquez Peñalosa pues disfrutarán mucho esta conversación con él, porque no solamente va a ser en el campo deportivo, pues nuestro tema, sino también en el aspecto humano, familiar, social, académico. Cómo es que Arly ha logrado desde los 13 años de edad vencer el reto, y ese reto continuo, todos lo sabemos, hasta los parados, cada 24 horas decimos, hijo, sobreviví, la libré, lo logré, ¿no? Porque cada día nos presenta un reto, ahora en silla de ruedas y en competencias constantes, que no solamente es el competir con uno mismo, sino el competir en equipo y con otros para ir logrando algunos récords y rebasándolos. Es Arly Velázquez Peñalosa, atleta paraolímpico. ¿Se dice paraolímpico o paralímpico? Ya nos dirás, Arly. Nada más te sigo presentando, de slalom gigante. ¿Está bien dicho slalom? Slalom gigante, sí. Ahora, dinos, ¿se dice paralímpico o paraolímpico? Mira, he escuchado que utilizan las dos. Yo, la verdad, ¿Tú cómo lo dices? Paralímpico. Paralímpico, y estás en el medio, quiere decir. Sí, pero que... igual he escuchado que dicen paralímpico, entonces a mí me parece que es paralímpico. Paralímpico. Muy bien. ¿Slalom gigante qué es? Slalom gigante es una modalidad del esquí alpino. Bueno, en mi forma yo lo hago en monoesquí. ¿Monoesquí qué quiere decir? ¿Con un solo esquí? Sí, en realidad lo que es un cuadro tipo bicicleta de montaña, tiene una suspensión de moto y bueno, eso va a absorber todo el terreno irregular que tiene la montaña. Después está fijado a ti con un asiento de fibra de carbono y un posapiés también, entonces estás sentado con las piernas súper juntas y herméticamente amarradas al cuadro, y el cuadro cae todo en una sola bota. Y vas en un solo esquí, y el esquí es de los convencionales que utilizan los corredores normales, nada más que es uno solo. Tenemos que seguir los parámetros de la FIS, entonces tenemos todas esas mismas reglas en cuanto a medidas, en cuanto a dimensiones, en cuanto a mínimo de medidas en medio del esquí y todo esto. Entonces... Pero dime, el monoesquí se supone, si es parado, todo el tiempo la atención está en los muslos, en las piernas, ¿no? Y cuando estás sentado, que es tu caso, todo en el tronco. Todo está en el tronco. En el abdomen, en los laterales, y mucho también es brazo también. Digamos que para dar una vuelta solamente tienes que utilizar la forma del esquí, que cuando tú te inclinas sobre un lado, el esquí reacciona y para lo que está diseñado da la vuelta. Pero ¿qué pasa? Tienes que tú mantener doblado el tronco, pero la parte del pecho y los hombros tienen que ir hacia el otro lado. ¿Para qué? Para darle peso al esquí y que no te resbales, porque si te vas de lado te resbalas fácilmente, te jalan la carpeta. ¿Qué hacías antes del monoesquí, antes del accidente, de hecho? Antes del accidente hacía bicicleta de montaña, downhill, descenso. ¿Y eso era lento o rápido? Porque el monoesquí es rapidísimo. También era muy rápido, no tan rápido como el monoesquí, pero era muy rápido. Implicaba de bajar la montaña utilizando la gravedad, saltando troncos, raíces, rocas, rampas, drops, caídas. ¿Quién te enseñó? Pues mira, la bicicleta fue una constante en mi vida desde siempre. Desde que tuve como 3 años ya andaba en bicicleta sin rueditas, y de ahí siempre estuvo constante. Hice gimnasia olímpica, hice taekwondo, karate, fútbol, natación, de todo, pero la constante fue en la bicicleta. Yo lo utilizaba como ese instrumento para escaparme más de la zona de control de mi mamá, de y las mi reglas y las normas. Sí, me iba a la otra calle y me iba y regresaba rápido. Y la verdad es que era muy bueno en la bicicleta. ¿Eras de los que manejaban con los pies? ¿Eras de los que levantaban los 2 brazos? ¿Eras de los que hacíamos caballitos? De hecho, también hacía trucos de poner un pie en el asiento y otro en el manubrio, irme parado. Y eso cuando tenía como 8 años. Pero bueno, una vez fui a una tienda de bicis, me encontró un señor que se veía que había hecho bicicleta toda su vida, y iba con 2 amigos.
Y le dice, tú tienes cara de ruta. A mi otro amigo le dice, tú tienes cara de cross country. Y me ve a mí con cara de pingo y me dice, tú tienes cara de downhillero. Y yo, ¿y qué es downhill? Y empecé a buscarlo y ya me vi luego la rapidez, las rampas, los saltos en la montaña y dije, wow, lo quiero intentar. Y se te antojó. Muchísimo. ¿Y qué edad tenías? ¿12 años? Tenía 11 años. 11 años, qué entonces. Pequeñito. Sí, sí, sí. ¿Y luego con quién compartías ese gusto? Pues ¿Tus lo amigos compartí. de la cuadra, de la escuela? Bueno, la bicicleta. bicicleta lo ocupaba, sí, cuando tenía 3 vecinos que siempre nos íbamos, hacíamos nuestras expediciones, nos íbamos de repente yo vivía por Plaza Universidad y nos íbamos hasta Tasqueña o hasta División del Norte por abajo, de repente por arriba a Coyoacán, que estaba más cerquita, mucho más cerquita, pero de repente, no sé, cerquita de la Condesa, visitar amigos, eran nuestras expediciones. Pero cuando comencé con el downhill ya no, o sea, ya ahí fue a hacerlo yo solo, porque pues ellos no les gustaba tan extremo el asunto, pero lo compartí mucho con mi mamá y con mi hermana. De hecho, mi mamá y mi hermana también lo intentaron alguna vez. ¿Tu hermana es mayor que tú? Es 1 año, 8 meses más grande que yo, pero la verdad es que siempre nos hemos llevado muchísimo y parecemos gemelitos. Gemelos, como si fueran gemelos. Y ella también lo intentó, era muy buena, y justo cuando yo tengo el accidente, ella recién se compraba su bicicleta. Entonces, bueno, yo competí por varias temporadas, fueron como 2 años creciendo nivel, subiendo de nivel, y un día... me compró mi mamá una bicicleta, y ahí la primera competencia que tuve, porque además yo no estaba compitiendo en infantil, que me debería de haber tocado porque era hasta los 14 años, de 15 a 19 era juvenil, pero no había tanto nivel, entonces yo me metí directo a los 12 años a juvenil. Qué bárbaro. Y me regaló una bicicleta mi mamá, y en la primera carrera que tuve en los Dinamos gané primer lugar nacional. Y de ahí como que dije, wow, esto está padrísimo. Entonces seguí entrenando para las siguientes carreras. Recuerdo que venía la de Chiluca y dije, y me dijeron un amigo, oye, te conseguí unos patrocinadores, quieren venir, quieren verte, vienen esta carrera, así que ponte a entrenar. Recuerdo que yo era de los que probaba las rampas porque me encantaba, me decían el pajarito. Entonces salto esta rampa, me paso del recibidor y rompo mi suspensión delantera. Y un amigo me dice, no te preocupes, yo te presto una bicicleta, tienes 2 opciones, o quitarle la suspensión o utilizarla como bicicleta completa. Y yo lo intenté, pero a mis 13 años pues no tenía tanta fuerza, entonces no pude quitar la suspensión y dije, no, ya con toda la bicicleta completa. Y además sin esa conciencia sobre el equipo. Y lo hice, agarré la bicicleta, me fui a CU, entrené, y luego me fui a la montaña, y cuando me fui a la montaña voy a esa misma rampa y salto, se latiguea, caigo de cabeza y se me comprime la espalda. Tuve T6, T7, torácica 6 y 7, se comprime porque caigo de cabeza, un clavado, y se cuartean, pero se quedan en su lugar. Y en eso llegaron los paramédicos, me revisaron, no detectaron la fractura y me dicen, siéntate. Al momento de sentarme, obviamente todo colapsó y fue la lesión medular en ese momento. Y bueno, de ahí ya te imaginarás pues el cambio de vida. Impresionante. Sí. ¿Quiénes estaban contigo en ese momento? ¿Estaban como espectadoras tu mamá, tu hermana? Sí, de hecho, había una rampa, que era la rampa, 15 metros de largo y el recibidor. Y más adelante, unos 100 metros adelante, estaba el drop, la caída de 3 metros. Entonces, ellas estaban en la parte del drop porque querían ver esa parte. Entonces, cuando me caigo y ven eso, pues corren un rato en lo que llegan hasta donde estaba. Y ya me checan, pero yo estaba molido. De repente es de los dolores más fuertes que he sentido. Yo sentía que me moría. Y luego le llamaron a los paramédicos, pero resulta que se tardaron para llegar a la montaña, se tardaron como unos 40 minutos en llegar. Y todo muy bien, el proceso lo habían hecho muy bien mis amigos, me habían dejado inmovilizado, todos los del downhill me habían dejado inmovilizado, y llegaron los paramédicos y fue cuando tuve la y te lesión. sientan. Me sientan y a los 2 minutos dejo de sentir las piernas. Prohibidísimo sentar, pues ¿verdad? No es el proceso, no para es el nada. proceso. Bueno, aunque quién sabe qué otro movimiento hubiera podido provocar eso, no lo sabemos. Es que sí, también es ya difícil, a lo mejor ya estaba muy dañado y fue la Sí. gota que derramó el vaso, y que hubiera sucedido en cualquier otro segundo posterior. Quién sabe, Quizá. ya sabes. Sí, claro, pero esa ha de haber sido la parte más difícil de superar en el duelo, la rabia en contra del error paramédico, no sé. Pues ¿Qué sí fue lo más y no. difícil? Yo creo que nunca entendí la magnitud, porque
Bueno, no nunca, pero por un buen rato no entendí la magnitud porque llegaban mis amigos y me venían a visitar y yo les decía, no creo que compita ya esta temporada, pero la próxima ya ahí les voy a dar lata, así que sigan entrenando porque los voy a alcanzar. ¿En qué año ibas? ¿En primero de secundaria? En segundo. Segundo de secundaria. Sí. Y recién, fue en 29 de septiembre y el accidente y yo había empezado en agosto. ¿Y no interrumpiste los estudios? Sí. Sí, ¿cuánto tiempo? Un año. El año, me tomé el año porque obviamente fue para empezar, creo que salí del hospital hasta en finales de noviembre. Me empecé a hacer cámara hiperbárica, hice varias terapias y bueno, le habían dicho que los pronósticos a mi mamá que era, bueno, a ver si se puede sentar, si quiere sentar, lo más seguro es que va a estar postrado en una cama. Y mi mamá dijo, bueno, y le tenemos que decir eso a su hijo. Y mi mamá dijo, no, yo le diré en el momento que crea indicado. Ahorita tenemos una lucha y vamos a tratar de lograr lo máximo posible. Vamos a ver después, o sea, yo sabré cuándo decírselo. Y muy bien, porque yo... No fue necesario decirte que ibas a estar postrado. Mira, está súper bien, súper erguido y además muy fuerte. Pues sí, del ejercicio, pero de ahí obviamente vinieron muchas sorpresas también. Al mes de estar haciendo terapia y cámara hiperbárica empiezo a mover el dedo gordo. Y de ahí los dedos, y de ahí el empeine, y de la rodilla, y bueno, resulta que... ¿La rodilla también? Sí, me puedo parar con la pierna derecha. ¡Ay, qué bueno! Pero eso fue así, trabajo de muchos años, y de repente ya habían pasado como 2 años y medio, y la izquierda siempre rezagaba, y de repente la derecha también tuvo un momento donde ya no mejoró. Y ese fue un momento donde como que me cayó en muchos veintes, obviamente tuve una depresión, porque fue entender, ya asimilar ahora sí el lugar en el que estaba. Y dije, bueno, ahí fue dejar un poquito la rehabilitación como tal, porque al final los ejercicios ya no eran distintos, ya era lo mismo. Y comencé con el deporte en ese momento. Y con Vida Independiente, Santiago Velázquez, ¿no? Ahí lo conocí mucho después. ¿Mucho después? Vamos después. Un corte y nos cuentas. Claro que sí. Estamos hablando del proceso de rehabilitación de Arly y luego también pues esta aventura constante en el deporte. Volvemos.
Continuamos en Anunciación TV. Arly, entonces tú cuando ya te das cuenta que la pierna derecha ha llegado al máximo de su capacidad, la izquierda no funciona, los ejercicios tradicionales o clásicos de rehabilitación ya llegaron al tope igual, entonces empiezas a cambiar la terapia física por el deporte. Sí, además obviamente fue un proceso natural. Yo entré en depresión porque fue así como, bueno, ya he estado trabaje y trabaje por tantos años y ¿cuándo voy a ver más mejoría? Y mientras estudiabas, porque dices que en el segundo año ya te incorporaste nuevamente a la escuela. De hecho eso fue en tercero, cuando iba en tercero. ¿Y le echabas ganas a la escuela o estabas...? Sí, la verdad es que, no, la verdad es que la escuela nunca fue como difícil, siempre me gustaba. Bueno, o sea, siempre me gustaba el hecho de socializar de esa forma. Y no batallaba con las materias, pero tampoco era así súper matado, para nada, porque siempre... Pero ibas bien, quiero decir, la depresión no te estorbó para poder continuar. No, para nada, y de hecho fue en el cambio de secundaria a prepa cuando pues comencé con la prepa y de repente ya veía como que, bueno, yo siempre me considero un atleta, entonces, ¿dónde está realmente mi esencia? Y fue natural regresar ahora de este modo a los deportes, pero esta vez deportes adaptados. Y bueno, comencé haciendo de todo, desde básquetbol, natación, pista me clavé un poquito más, fue donde fui a varios nacionales, gané unas olimpiadas juveniles. ¿Y tu mamá qué te decía? ¿Y tu hermana? ¿Estaban contentas de que volvieras al deporte? Sí, definitivamente, porque además fue como un proceso bien rápido de apenas empecé en el deporte y ya estaba teniendo éxito, entonces fue como, era de esperarse al final, ¿no? Es que ese eres tú, ¿no? Ese eres tú. Exactamente. ¡Qué maravilla! Pero aún así estos deportes los hacía y como que después de estar en la montaña, con este deporte tan bello, rodeado de naturaleza, saltos, velocidad, como que no terminaba de hacerme sentido, ¿no? Entonces siempre mantuve el ejercicio, seguí mis estudios. De hecho, después fue como, bueno, vamos a empezar un poquito con el arte. Y estudié un rato dirección cinematográfica. Y luego estudié un rato composición musical. Pero justo en unas vacaciones de composición musical me fui a Banff, a Canadá, y probé por primera vez el monoesquí alpino. Ahí fue cuando regresé a la montaña. Y ese momento para mí fue mágico. ¿Qué edad tenías? Tenía 20 años. Terminaste la prepa en México con ese deporte sobre asfalto hasta que te fuiste después de la preparatoria a estudiar esa carrera. No, me fui a Argentina a estudiar dirección cinematográfica y luego regresé a México a estudiar composición musical. Y en unas vacaciones me fui a Banff. Y ahí fue cuando lo hice por primera vez. Y sí, la verdad es que ese día lo recuerdo con mucho cariño porque fue el 1 de enero del 2009, o sea, no fue hace tanto tampoco. Y lo hice y para mí fue regresar a mi espacio, a mi entorno natural donde yo me siento más Arly que en ningún otro lugar. ¡Qué hermosura! ¡Qué lindo! Y dime, desde el 2009 es que tú en Hand Cycle eres primer lugar nacional. Sí, bueno, de ahí comencé a entrenar con el monoesquí alpino. Hice una vez bi-esquí, al siguiente día hice monoesquí, regreso a México, hablo con un amigo que sabía que él hacía monoesquí alpino, me dice que va a ir a Park City, voy con él a Park City, empiezo a tomar más días de entrenamiento y empiezo a aprender cada vez más del monoesquí, regreso a México y le digo a mi mamá, ¿sabes qué? Pues voy a hacer monoesquí de tiempo completo. Y me dice, no, ¿cómo crees, Arly? O sea, vete de vacaciones, hazlo una vez de vez en cuando, pero... O sea, no me digas que lo quieres hacer de tiempo completo. Y le dije, no, pues sí, ya me tengo que ir, tengo que hacerlo, lo siento, lo sé. Y pues es lo mío, acabo de encontrar el lugar a donde pertenezco. Entonces, fue duro en ese momento, porque ella me dijo, mira, voy en contra de mi instinto dejarte ir otra vez a la montaña. Si ya vivimos un episodio bastante doloroso de la vida en la montaña, para mí dejarte ir es simplemente... esperar que algo malo pudiera pasar. Entonces tuve que tomar una decisión y tuve que decirle, mamá, ya lo decidí, lo voy a hacer. Entonces me fui, vendí mis cosas en México, tenía un coche, lo vendo. Había trabajado haciendo eventos de música en el 2008, entonces agarré el dinero que había juntado,
y me voy a la frontera, compré un coche, una camioneta 97 y empiezo la travesía. Y me voy a Park City y me quedo a vivir todo. Madre santa, ¿tú solo, Arlie? Sí, yo solo. ¿20 años de edad? Sí. Híjole, qué bárbaro. Sí. Y luego todas las miradas de tus compañeros de la preparatoria y de la universidad sobre ti bendiciéndote de alguna manera, porque ¿qué hace Arlie por allá, no? Sí, siempre me deseaban lo mejor y la verdad es que siempre yo sentía su apoyo a lo lejos también. Y bueno, fue comenzar con el monoesquí alpino, continuar todo el invierno. De ahí necesitaba más, quería más, y en ese transcurso compró una bicicleta. Ahí fue el Hand Cycle. Me voy a Mount Hood, en Oregon, porque ahí hay un glaciar y puedes seguir entrenando el monoesquí alpino aún siendo verano, una buena parte. Y además es bellísimo porque en la mañana estás esquiando, que hace que recién amaneciendo esquiando, y en la tarde te vas a andar en bici en playera, porque es nada más el cambio de altitud que hace que tenga nieve. Y ahí empecé a entrenar monoesquí Hand Cycle. Luego no fue suficiente para mí, dije, ya tenía en la cabeza Vancouver, porque eso fue en el 2009 y luego Vancouver en el 2010. La tenía en la cabeza y dije, no, tienes que seguir entrenando. Me voy a Nueva Zelanda. ¿Pero conseguiste una beca o en qué trabajabas para financiar todo eso? Al principio lo pagué con lo que había generado el año anterior. Pero ya después regreso de Mount Hood y le digo a mi mamá, mira los videos, hice videos, le vendí la idea. Se volvió tu mecena. Y me dijo, y creyó en mis sueños, ¿sabes? Y siempre ha creído en mis sueños, siempre me ha apoyado muchísimo y esta vez no fue excepción. Esta vez me apoyó y con todo y me dijo, bueno, vamos a seguir entrenando. Ella entendió también que ya había cambiado, que era una persona que ya estaba tomando todo lo controlable, controlándolo y bueno, se empezó a darse cuenta que también esta madurez ya también había alcanzado y estaba poniendo muchísima más atención en los detalles. Y lo entendió, me apoyó para irme a Nueva Zelanda. Me fui a Nueva Zelanda, estuve entrenando un mes más, tuve mis primeras carreras allá, regreso a México y continuó con mi entrenamiento en la bicicleta. Vienen los nacionales y yo tenía una bicicleta de llanta ancha, al menos como esta, o un poquito más, y era una bicicleta que no era como para de competencia, y todos con sus llantas delgaditas, casco y no sé qué. Llego sin casco, te imagino, imagínate. Sí. Qué bárbaro. Y le eché muchísimas ganas en esa carrera y quedé en primer lugar. Entonces de ahí me di cuenta que, bueno, también no nada más el monoesquí alpino, sino también lo puedes estar alternando y complementando con este otro deporte en los veranos. Y así empecé a hacerle. Increíble. Monoesquí alpino y el Hand Cycle, las dos cosas. Regreso a entrenar a Winter Park y viene Vancouver. Y en Vancouver fue una gran experiencia porque fue vivir una olimpiada. Empecé a conocer gente que se estaba dedicando a esto de toda su vida, que este era su empleo, y me hizo creer muchísimo en el sueño que me había propuesto. Uh-huh. Entonces fueron muchos 20 que me cayeron y dije, bueno, es que es posible, si la gente lo está haciendo yo también lo puedo hacer. Y bueno, de ahí vino todo un cambio, empezar a afinar hasta el más mínimo detalle. Empecé a controlar mucho lo del equipo con el que competía, empecé a fabricar la fibra de carbono yo también para mi propio equipo, y luego empecé a controlar también todo, la nutrición muchísimo, empecé a realmente ver qué era lo que estaba comiendo y realmente como que, o sea, veo, una de mis reflexiones actuales es, tenemos tan poquitas oportunidades de comer y de meterle nutrientes a nuestro cuerpo que hay que aprovecharlas. Y bueno, empecé a conocer desde los superalimentos, las bayas goji, açaí o espirulina, todos estos alimentos que están súper cargados de nutrientes, y eso me empezó a hacer mejorar mi rendimiento, a dar saltos largos, tanto con el equipo que yo fabricaba. ¿Tú te dabas cuenta cómo el alimento te ayudaba realmente en el deporte? Sí, porque me empecé a ver mi cuerpo súper óptimo, o sea, casi nada de grasa, puro músculo. Empecé a ver en mi rendimiento, en las lesiones que casi ya no tenía, y si tenía lesiones me recuperaba muy rápido, podía tener cargas intensas de trabajo y poco descanso, o sea, bueno, que al final el descanso es muy importante, pero podía llevarlo aún así cuando estaba comiendo bien, y bueno, de ahí fue
ya tenía cubierto el entrenamiento físico, el equipo con lo que lo estaba construyendo yo mismo y yo me estaba cuidando mi propia alimentación. Entonces empecé a aprender muchísimo y eso me hizo saltar rápidamente, temporada tras temporada. Estaba de repente en los top 20 del circuito continental y de repente en los top 15 y de repente en los top 5. Y cuando me vi hace 3 temporadas, yo ya estaba consolidado así dentro de los 4 mejores monosquiadores del continente. Y para mí eso fue súper motivante, porque pues hubo una carrera que terminé 7 décimas después del primer lugar, pero aún así eran 4 personas las que estábamos ahí. Entonces empecé a darme cuenta que bueno, ahora hay que ponerle mucha atención a los detalles, la cera correcta, que el filo correcto, que el ajuste perfecto para la suspensión, mejorar el equipo, mejorar lo mejorable siempre. Y bueno, ya la temporada pasada, el invierno del 2012-13, ahí tuve por primera vez una medalla, justo, de hecho me acuerdo, fue el 3 de enero, mi primer medalla del 2013. Fueron justamente 4 años después de que había comenzado. ¿En dónde fue? En Winter Park, Colorado, y tuve mi primer medalla, 3er lugar en Supergigante, en el Super G. Y de ahí luego vino otra medalla en Canadá al siguiente mes, al final de ese mismo mes, en Super G también, 2º lugar, y luego ahí mismo tuve una carrera que venía muy motivado, venía muy cargado de ganas, y dije, hoy es cuando, y bajé una carrera perfecta, o casi perfecta, y terminé en primer lugar, pero con una diferencia de tiempo con el segundo bastante amplia. Ay, qué bueno. ¿Eso dónde fue? En Canadá, también. En Kimberley, Canadá. Okay. Bueno, ahora, después de este corte, te voy a pedir, por favor, Arly, que nos hagas una analogía de todo lo que se aprende en el deporte y en tu propia vida. O sea, si yo te dijera, hazme una gráfica de tu vida. Entonces yo me imagino que vas para arriba, de repente viene esa caída, ¿no? Sí. Después una depresión, entonces se va la línea hasta abajo y después viene poco a poco hasta que hay ¡fum! Una subida, un pico muy alto y de ahí para el real, hacia adelante. Eso sería como una gráfica. Pero ahora en términos espirituales, de relación con Dios, con la vida, con la gente, de relación de amor de pareja, ¿cómo nos narrarías lo que has aprendido en el peregrinaje deportivo, ¿no? Claro. Y luego platícanos de tu novia y también me gustaría que nos acompañe en el siguiente bloque que está ahí, aquí con nosotros de espectadora, pero que se pase al set, ¿sí? Claro que sí. Gracias. Volvemos.
Continuamos en Anunciación TV y con todo respeto a Tamara, ya no la vamos a obligar, le estuvimos rogando en el corte, pero no te obligamos, Tamara, pero déjanos saludar por lo menos a la cámara. Gracias. Tamara es la bellísima novia de Arly. Ella prefiere que sea Arly quien platique con ustedes y pues lo apoya, como ven, a su lado siempre, pero pues en un rol diferente. Ella es para ti, tú eres para todo el público y ella para ti. ¿Estamos de acuerdo? Sí, para su familia también. Para su familia también. Muy bien. Arly, platícanos, haznos una analogía. Si tú escribieras un libro de desarrollo humano con base en tus experiencias, desde el accidente y tu rehabilitación y el deporte y el triunfo en las Paralimpiadas y lo que sigue, ¿no? ¿Cómo narrarías la vida para provocarnos un cambio, un vuelco en el corazón, una actitud correcta y esperanzadora frente a la vida? Mira, pues obviamente yo, como todas las personas, o la mayoría de las personas, tuve una vida normal. Hasta ahí, bueno, la escuela, la familia, los amigos, el deporte. El deporte fue muy importante para mí. Pero aún así, nunca me cayeron ciertos veintes que creo que no se aprenden tan fácilmente en una vida normal. Fue hasta que de verdad puedo decir que me sentía todopoderoso. Era un chico joven, 13 años, un niño grande, pero... Porque además eras el hombre de la casa. Además, pero también era muy ágil, era fuerte físicamente, entonces era cualquier necesidad física, pues ahí estaba yo. Y eso, pues, cambió muchísimo, dio un giro de 360 grados cuando tuve el accidente y me hizo darme cuenta de las cosas que realmente importan y replantear otra vez mi realidad y replantear mis prioridades en la vida y entender lo que realmente merece poner ser, tu corazón, ¿no? merece existir y lo que yo decido que no existe en mi vida también. Y ahí dejé mucho lo banal, ¿sabes? Pues le di importancia más a las cosas que tienen valor, al menos en mi perspectiva. Por ejemplo, tu relación con Dios. Tú estudiaste la preparatoria en Colegio Marista, tienes formación cristiana. Sí. Dios, Jesucristo, concretamente, ¿qué significa para ti? Pues mira, yo lo relaciono mucho siempre con la naturaleza. Para mí, cualquier cosa que existe, a eso es lo que yo llamo Dios. Me parece que es súper importante realmente aprender a conectarte y sentirte uno con Dios. ¿Y las personas? Las personas. Sí, es que si tú piensas, bueno, contemplar la naturaleza, yo ahí en la creación pero es que las personas veo la presencia de Dios. ¿Y en las personas? Pues es que todos partimos de ese mismo origen, ¿sabes? Ajá. Y al final yo creo que para mí lo más importante siempre ha sido ser bien crítico contigo mismo, tener una mente crítica seguida de acción. Esa es una frase que escuché hace poquito, me parece súper atinada porque uno bien sabe cuando está actuando bien, cuando está actuando mal, cuando está pasando sobre de otras personas o cuando no, cuando apoyas o cuando dejas de apoyar. Y todas esas son acciones que tú como individuo siempre tenemos que aprender a asumir responsabilidad de nuestras acciones y sus reacciones y también y asumir lo bueno, lo malo que venga y asumirte también, que saber que cada acción que hacemos, buena o mala, va a tener una repercusión para nosotros y saber ser crítico, autocrítico y darte cuenta de que y darte cuenta de cuando te estás mintiendo, porque es bien fácil mentirnos de repente y eso lo hacemos todos, lo hacíamos, bueno, yo trato de no hacerlo, aunque seguramente por ahí se me van el criterio de vez en cuando. ¿Cómo en qué nos podríamos mentir? Pues cuando dices que eres feliz en una situación que no eres feliz. Claro, que te parece que te quedas en esa zona de confort, ¿no? Que para ti implica más miedo dar un cambio y decidir y asumirte
que quedarte en esa zona cómoda, aunque no estés tan Pleno. cómodo realmente ni pleno. Es como una historia, la historia del perro que ladra. No sé si la has escuchado. No, cuéntala. Está una persona y el perro del vecino aullaba y aullaba, au, au, y ya llevaba varios días haciendo eso. Va con el vecino y le toca, oiga, vecino, es que estoy escuchando a su perro que está aullando. ¿Está bien? Ah, sí, está bien. ¿Y entonces por qué aulla? Ah, es que está sentado en el clavo, en la tabla del clavo. ¿Y por qué no se quita? Y le dice, es que le duele suficiente para aullar, pero no le duele lo suficiente para moverse y seguir adelante. Entonces, para mí se me hace una analogía súper atinada, Sí. porque hay veces que decimos, pero bueno, no estamos tan mal, y no nos atrevemos a seguir adelante, a dar el paso, a buscar esos cambios que nos pueden llevar a encontrarnos con lo que nos puede hacernos sentir pleno. Y esto ha sido como que mucho mi búsqueda. Más bien, fue mi búsqueda por un rato. Afortunadamente me siento bien suertudo de haberlo encontrado. Qué bien, porque tú no estás dispuesto a quedarte en una tabla con un clavo, ¿no? Pues no, y no estoy dispuesto tampoco a quedarme. Y si llega a cambiar y si de repente ya no es el monoesquí lo que me despierta vida, pues seguiré buscando, Otra porque cosa. creo que algo que hay que ser en la vida es ser activo. No me gusta estar dormido y no me gusta ver gente que de repente está dormida, ¿sabes? Que está como pasmado. Me gusta ver gente que está viva, que Que tiene está entusiasmo y que es capaz de crear, de innovar, de cambiar, Exacto. de seguir creciendo y transformando, de vivir. de Sí. vivir. Ahora, el amor, háblanos de Tamara. Pues nos conocimos hace no tanto, pero ha sido una relación muy bonita. Ella me fue a visitar a Copper Mountain, a ¿Desde Colorado, cuándo se conocen? desde noviembre. Ah, mira, ajá. Y también fue a Park City y ya aprendió a esquiar. Y bueno, yo soy un maestro un instructor muy regañón en la nieve, pero es una muy buena alumna. Y cómo ella se ha logrado escapar pues no sé, de la autoridad de papá y mamá, y también se ha revelado para que le dejen hacer esos viajes, o cómo ha logrado seguirte el paso. Pues ha sido todo una travesía, ¿no? Porque a mí me tocó vivir eso muy pequeño, porque nos tocó vivir a mi familia y a mí en conjunto un crecimiento y entender esa responsabilidad de que cada quien nos toca, y pues ella ha tenido su propio proceso familiar. Entonces pues ahí va poco a poco, ¿no? Para que sus papás aceptaran que tú fueras novio de Tamara, ¿hubo alguna dificultad o No, los la conquistaste de inmediato? La verdad es que nos caímos muy bien desde el principio. Ajá. Y eso fue muy bueno. La verdad, su familia la quiero mucho, va súper buena onda y me han aceptado súper bien. Y también mi familia, Tamara, así que súper bien. Qué maravilla, qué bueno, Arly. ¿Y qué sigue, Arly, en el deporte por lo pronto? ¿La siguiente Paralimpiada o dónde es la siguiente competencia o qué? Sí, bueno, ya ahorita estoy calificado desde el año pasado califiqué para Sochi, para los Juegos de este año, pero en las competencias de esta temporada volví a ganar un segundo lugar en Giant Slalom, que no lo había ganado antes, y quedé en una Copa Mundial en Canadá, quedé en el top 10 del descenso, que el downhill es el evento más rápido de todo el monoesquí alpino. Entonces ya ahorita estoy colocado dentro de los 15 mejores monoesquiadores del mundo, sólidamente, y pues obviamente la diferencia entre los primeros, desde el primer lugar hasta el 20-25, son segundos. Hay personas que son muy sólidas en este deporte. Yo debo decir, todavía tengo mucho que aprender. Soy de los nuevos y lo nota. Todos los equipos de todo el mundo me tienen mucho respeto y mucho cariño, porque han visto que me fui a España al campeonato mundial absolutamente solo, cargando mi monoesquí en el hombro, mis esquís en las piernas, mis outriggers en la espalda. Entonces han visto el esfuerzo que he estado haciendo año con año para lograr este nivel, y pues lo reconocen, y a mí me da mucho gusto verlo, porque siempre tengo muy buenos tratos de su parte y siempre mucho apoyo de ellos. Pero ahora pues me toca ir a las Olimpiadas. Y yo estoy esperando definitivamente dar una sorpresa para mí mismo, porque ahorita ha habido mucho entre los medios, mucho como
y bueno, ¿qué onda? Lo traes la medalla, ¿no? Y yo la verdad es que no me quiero sentir presionado. De hecho, les digo, yo voy a dar mi mejor esfuerzo, pero no lo hago ahorita por ser una Olimpiada, lo he estado haciendo desde que comencé. Desde los 13 años de edad, desde siempre, sí, exacto. Desde chiquitito, sí. Que a los 3 años ya le quitaste las llantitas a la bicicleta, ¿no? Sí, o sea, siempre me he exigido, es algo que tengo, me he exigido muchísimo, de repente, eso es lo que me pasa, de repente olvido, por ejemplo, de darme un tiempo, darme un momento y decir, Arly, ve todo lo que has logrado, tómate un respiro, observa, date cuenta de tu realidad, siéntete satisfecho, siéntete bendecido y sigue adelante. Y eso es de repente lo que se me olvida, ¿sabes? Es que es a lo mejor hiperactivo, ¿no? Muy. Mucho. Ahora dime, Arly, ¿dónde vives? Y si ya no vas a hacer cine, no vas a hacer producciones, música. Pues mira, lo que he estado haciendo mucho, utilizando es los recursos que aprendí cuando estudié, porque hago mis propios videos de promoción del monoesquí. Entonces, me ayuda muchísimo. Los que he estado viendo son tuyos. Sí, yo los hago, aunque la verdad es que ya ahorita llevo un tiempo que ya no quiero hacer porque ya me cansé del point of view. Siempre mi camarita en el casco, mi camarita en los pies o mi camarita en los outriggers. Entonces ya estoy como un poco cansado. Quiero que la próxima producción sea algo mucho más. Estuve trabajando ahorita antes de irme a este invierno para hacer algo en esta temporada, sin embargo no se dio como esperaba y sigo guardándolo, ¿sabes? Ya quiero hacer algo más concreto también, ahorita creo que lo que me toca es seguir escribiendo historia, entonces pues escribiendo historia es lo que estaba haciendo, ya los resultados que tengo actualmente pues son totalmente históricos, nunca ha habido un atleta invernal con estos resultados, entonces pues muy contento, pero siento que todavía tengo mucho por delante. Muy bien, entonces esto ya es tu trabajo profesional, el deporte. Sí, me he estado moviendo, me moví mucho con patrocinadores, me moví mucho con la iniciativa privada, también con la CONADE y empezamos pues en el estilo de afloje y pues sí, te puedo decir que es la primera temporada que pude solventarlo de lo que yo generé, entonces eso es bueno, es un paso dado, es un paso sólido y bueno, todavía con mucho trabajo por hacer porque quiero llegar a estar en una posición bastante consolidada con un equipo delegando responsabilidades y no tener que estar cargando yo todo con ello. Claro, todo lo que sea relaciones públicas, marketing. Eso el manager, pero también los esquís, mi técnico de esquís, mi coach, mi fisio, eso es lo que espero. Mira, la verdad tengo mucha confianza y entusiasmo de que en algún momento se va a lograr y eso me da mucho gusto. Qué bueno. ¿Y familia, casarte y tener hijos está en tus proyectos? Sí. En los próximos 10 años, en algún momento en el camino. Seguramente, sí. Muy bien, Arly, pues te felicito y muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Gracias, mucho éxito. Gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos y síguenos en Twitter, @somos_hermanos.